La ciencia escribe historias todos los días y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, surgió para contarlas. El C3 depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y su edificio es parte del Polo Científico-Tecnológico. Fue el primer centro cultural público, gratuito y nacional creado para comunicar la ciencia y la tecnología. En noviembre de 2015 abrió sus puertas luego de más de 3 años de planificación y diseño. En el C3 existen espacios para descubrir mundos microscópicos, ser parte de experiencias científicas, compartir charlas y talleres o sumergirse en la lectura de aventuras e historias sobre la ciencia. La agenda de actividades combina distintos formatos y lenguajes artísticos. El corazón del C3 es Lugar a Dudas, la muestra permanente e interactiva de ciencia que aborda 3 temas que atraviesan a todas las disciplinas científicas: el tiempo, la información y el azar. Generar más instancias de encuentro y diálogo con la comunidad científica es parte de nuestra búsqueda. El C3 es un espacio en constante evolución que trabaja por más cultura científica para una sociedad con más derechos, más voces y más libertades. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nora Bar y soy periodista científica y hoy estoy encantada de darles la bienvenida a un nuevo café científico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Un encuentro así desacartonado que todos los meses nos permite aprender, maravillarnos ante algunos de los temas más fascinantes de la ciencia explicados por los que saben muchísimo. Y hoy vamos a hablar sobre el levantamiento de los Andes y el cambio climático. Es casi un cliché decir que tenemos a 2 invitados de lujo, pero en este caso no podemos decir otra cosa, porque nos acompaña el doctor Víctor Ramos, doctor en Ciencias Geológicas por la UBA, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos, y Laura Giambiaggi, doctora en Ciencias Geológicas, investigadora principal del CONICET, directora del Grupo de Tectónica del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Mendoza. Víctor Ramos, permítanme comentarles alguito más. Si uno tuviera que describirlo al doctor Ramos, podría decir que es el Gardel o el Elvis Presley de los geólogos argentinos, no solo por sus investigaciones, sino también porque fue y es mentor de una legión de discípulos. Estudia desde hace varias décadas los procesos que llevan al levantamiento de los Andes. Recibió 20 importantes reconocimientos, incluyendo el Premio México en Ciencia y Tecnología para investigadores iberoamericanos, el CONEX de Platino, el Premio Fundación Bunge y Born, el Premio USAID del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las 2 máximas distinciones a las que aspiran los científicos argentinos. Además, es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, académico de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la World Academy of Sciences
y de las academias de ciencias de Estados Unidos, de Chile y de Brasil. Es miembro honorario también de la Geological Society of America y fue profesor visitante en incontables universidades del país, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos. En 2011 fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires como uno de los grandes maestros, que lo es, por su trayectoria y sus logros científicos. Y Laura Giambiaggi estudia la formación y destrucción de los Andes y su relación con la sismicidad, con los sismos, con los terremotos. Recibió la mención Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia del año pasado, 2020. Es miembro honorario de la Sociedad Geológica de América, también en 2020, y es la primera geóloga sudamericana en recibir esta distinción en más de 100 años. Además, recibió el premio Juan Holzager de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el premio Storni de la Asociación Geológica Argentina. Creo que no exageré cuando les dije que hoy tenemos un panel de lujo, ¿eh? Realmente no podemos pedir más. Así que, bueno, vamos a pedirle a nuestro primer expositor, al doctor, al investigador admirado y querido por una comunidad de investigadores y de periodistas también, al doctor Víctor Ramos, que nos cuente un poco sobre eso que viene estudiando hace tanto tiempo y que conoce tan bien. Si uno debiera darle un título, tendría que decir que es el señor de los Andes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nora. Muchas gracias por sus palabras. Ante todo, para mí es muy grato poder hablarles un poco de los Andes. Y hoy vamos a hacer una cosa muy particularizada de lo que producen los Andes. Vamos a hablar un poquito de cómo se forman, pero básicamente vamos a hablar de cómo el clima ha ido cambiando a través de los millones de años para tener conciencia de lo que estamos viendo en este momento. Es una foto instantánea de un proceso que hace muchos millones de años se viene produciendo. Y para ello me gustaría empezar a presentarlo. A ver si podemos hacer acá. No sé cómo se pone esto en modo presentación acá. Ahí estamos. Perfecto. Me gustaría primero dar nociones muy simples de lo que es la tectónica de placas, ¿cierto? Todo el mundo sabe de lo que es la tectónica de placas, las placas, los continentes se mueven. Pero cuando se mueven, produce una serie de cosas que es importante tenerlas presentes. En primer lugar, al abrirse el fondo oceánico, permite que material fundido llegue del interior de la Tierra hacia la superficie. Al llegar a la superficie se enfría, forma la corteza, y esa corteza se va desplazando, y al desplazarse, si encuentra un continente, choca con el continente y se empieza a hundir. Eso es lo que normalmente se habla de subducción de corteza oceánica. Cuando ello ocurre, en la zona de choque se produce la formación de una montaña. Los Andes es una clara expresión de eso. Si vemos la próxima acá, vamos a ver que... Tengo que pasarla yo, no podemos verla. No sé si me la pueden pasar la próxima, porque yo no... Quedo para ahí. Ok. Ahora empezamos nuevamente, no hay problema. Entonces, dejo de presentar acá. No. Lo que quería expresar es que, si lo ponemos en modo presentación, ¿podemos poner la pantalla completa? Sí. Bueno, lo que quería decirles es que, bueno, este sector que está donde sube ese material fundido constituye la placa pacífica. Y esa placa pacífica es la que se va hundiendo por debajo del continente, que es la placa sudamericana.
Ahora sí. Cuando se hunde ese material fundido, cuando se hunde la corteza oceánica se empieza a fundir y parte de esa placa oceánica se empieza a deshidratar, toma contacto con los materiales fundidos del interior de la corteza y produce los volcanes. Y aquí le quería poner 3 ejemplos de volcanes que son muy representativos, que es una forma de cómo se construyeron los Andes. Acá tenemos un volcán Sabancaya, que estuvo activo entre 1986 y 2003. En la próxima vemos al volcán Ubinas, que estuvo activo entre 1677 y 1956. Y en la próxima vemos al volcán Misti. Todos ellos son grandes aparatos volcánicos que, de cierta forma, están construyendo los Andes. Quiere decir que generan topografía, generan una barrera a un montón de cosas que vamos a ver después. El volcán Misti, por ejemplo, tiene como 5.500 metros de altura, está justo al pie de la ciudad de Arequipa. Es un volcán netamente peligroso porque en cualquier momento puede entrar en erupción. En la próxima vamos a ver que no es solamente que se forma el volcán que es activo, sino que la fricción que hay entre la luz oceánica y el continente produce una zona de intensa deformación. Hay mucha deformación en el contacto entre la corteza oceánica y el continente, pero esa fricción se propaga, se transmite hacia el interior del continente, produciendo toda una serie de fallas y fracturas y deformaciones que son las que caracterizan las montañas de los Andes. Es interesante que toda esa deformación, esa ruptura de la corteza, produce terremotos. Y esos terremotos son los que fragmentan esa misma corteza y a través de las fallas levantan la cordillera y permiten su ascenso. Estos 2 procesos van siempre juntos. Se forma un volcán, empieza a construir una topografía y después la fricción que hay entre la corteza oceánica y la corteza continental fractura, produce fallas, terremotos que van levantando poco a poco la cordillera de los Andes. Cuando decimos poco a poco, estamos hablando de que a veces tarda, qué sé yo, 10, 20 millones de años en llegar a la altura actual, pero es un proceso que es continuo a través de diferentes pulsos que van produciendo este levantamiento. Ahora que sabemos cómo se forman los Andes, veamos un poquito cuál es la situación actual. En el próximo diapositivo van a ver que América del Sur tiene todo el borde occidental, o sea, el borde pacífico, toda una serie de cordilleras que en la parte, digamos, de Bolivia, sur de Perú, norte de Argentina y Chile, tiene las cordilleras más altas. Esas cordilleras más altas que ustedes ven ahí produce una barrera a los vientos dominantes en la zona. Ahora, 30 segundos de climatología. Al norte y al sur del trópico de Capricornio, aproximadamente los 33 grados de latitud, al sur los vientos provienen del sudoeste. Son los vientos alisios, son vientos húmedos, fríos, que vienen del Pacífico. Al norte tenemos vientos que vienen del noreste, vienen de las zonas tropicales, son vientos mucho más cálidos, llenos de humedad, que cuando entran en el continente produce una serie de precipitaciones y lluvias, y cuando llega a la cordillera se empiezan a ascender esos vientos, se enfrían y producen grandes precipitaciones. Quiere decir que, en cierta forma, la presencia de la cordillera está interrumpiendo esos vientos húmedos que vienen de dirección noreste. Algo parecido también pasa con los del sur, pero miremos primero los del norte. En la fotografía de la derecha pueden ver que tenemos el gran altiplano de Bolivia, la Puna Argentina, y hacia la parte más externa tenemos toda una serie de sierras o serranías que tienen un color completamente diferente de la parte que da hacia el Pacífico. Cuando miramos en la próxima diapositiva lo que está en el Pacífico, aquí vemos justo el norte de Chile, estamos viendo la zona, digamos, de la península de Mejillones, ahí al sur de la península de Mejillones tenemos la ciudad de Antofagasta. Y lo primero que nos llama la atención es que toda esta zona es una zona tremendamente árida. Hacia el norte tenemos el desierto de Atacama. Y cuando digo árida, quizás me quedo corto. Algunos ya llaman hiperárida porque es una de las zonas más secas que tenemos en la Tierra. Hay años que tiene un promedio cerca de 0 milímetros por año. Y como ustedes ven, la roca está la roca viva ahí expuesta, dado que los procesos de erosión son muy lentos, casi no hay ríos que surquen esta zona, y muestra un paisaje tremendamente árido.
En cambio, cuando nos vamos hacia el otro lado, en la próxima podemos verlo, la situación es completamente distinta. Estamos en el norte de Argentina, vienen los vientos que proceden del noreste de las zonas tropicales, se encuentran con la cordillera, se levantan, se enfrían y comienzan las precipitaciones. Y eso hace que en este sector aquí, del norte de Argentina y sur de Bolivia, tengamos lo que se conoce como la selva subandina de Salta y Jujuy, o del sur de Bolivia, que también recibe el nombre de las Yungas, que es una zona tremendamente selvática, digamos, muy distinta a lo que hemos visto en el lado chileno. Pero tan pronto subimos esta parte de las sierras subandinas y entramos en la parte más alta de la cordillera, entramos al desierto de la Puna de Atacama. Y el desierto de la Puna de Atacama es realmente una zona donde llueve muy, muy poco. Las precipitaciones varían de un sector al otro, pero oscilan siempre entre 200, 300, no más milímetros por año, que es un neto contraste a los 1.000, 1.500 milímetros por año que nos llueve en el pie subandino. Hacia Bolivia todavía llueve mucho más. O sea, en Bolivia hay sectores que llueven hasta 2.000 o 2.500 milímetros por año en promedio. Entonces, vemos aquí en este ejemplo, eso se ve muy bien en la fotografía de la izquierda, que el altiplano es una barrera a los vientos húmedos que vienen del noreste. Entonces, en cierta forma, está condicionando el clima que tenemos hoy día, a grandes rasgos, entre el sector oriental y el occidental. Si pasamos al próximo fotografía y nos vamos ahora hacia el sur, vamos a ver cómo es la situación actual en la Patagonia. Nuevamente, los vientos dominantes al sur de los 33 grados de latitud proceden del sector sudoeste. Esos vientos, ya con solo mirar el mapa de la Patagonia, vemos que hay una parte llena de vegetación con algunas montañas nevadas, el hielo continental norte, el hielo continental patagónico. Y ese hielo continental y la zona de intensa precipitación que tenemos ahí nos está indicando que es muy diferente, muy distinto a lo que tenemos del lado argentino de la Patagonia. Si miramos con un poco más de detalle esto, en la próxima, por favor, vamos a ver que en la región de Chiloé, al sur de Valdivia, tenemos una selva valdiviana, como también se la llama, una zona de bosque muy denso, con muchas precipitaciones. En Valdivia, un poquito más al norte, se han registrado más de 6.000 milímetros por año. Entonces, tengamos ya presente lo que estamos aprendiendo, que en el sur tenemos 6.000 milímetros por año y en el desierto de Atacama tenemos 0 milímetros por año. Y eso está condicionado básicamente por la barrera que produce la cordillera de los Andes a los vientos húmedos que en el sur vienen del sector sudoeste. Ahora, ¿qué pasa en el sector argentino? Veamos la próxima, por favor. La próxima, por favor. En el sector argentino, vemos, ahí marqué con un rectángulo rojo, el sector que vemos aquí en más detalle. Cualquiera que haya visitado la meseta central patagónica habrá visto que es una zona absolutamente desértica, casi sin vegetación. Tiene alguna jarilla, una vegetación xerófita muy poco densa, y está llena de lagunas secas. Estas manchitas blancas que ustedes ven acá son realmente lagunas que se han secado, no tienen más agua, y la mancha blanca que vemos hacia el este de la laguna es realmente abanicos de arena soplada por los vientos, porque al secarse la laguna, todo el depósito está dentro de la laguna, el viento lo saca y lo lleva hacia el borde de la laguna de acuerdo a la dirección dominante. Vamos a ver que casi todos los vientos dominantes llevan esto hacia el este. Esto implica que pasamos de 6.000 metros en la zona de Valdivia a menos de 200 milímetros por año en la región central patagónica. Entonces, el cambio climático que está produciendo, la cantidad diferente de precipitación que tenemos al este y al oeste de la cordillera, es realmente muy importante y está supeditada básicamente a la presencia misma de la cordillera. En la próxima, vemos qué pasa cuando no teníamos la cordillera. Porque la primera pregunta que uno se puede hacer, ¿existió siempre los Andes? No. Hace unos pocos millones de años que se empezaron a levantar los Andes y antes no había Andes. ¿Y qué pasaba cuando no había Andes? Dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que las playas del Pacífico
o sea, el mar Pacífico, llegaba y entraba dentro de Mendoza. Por ejemplo, para tener una idea de ubicación, para ir a la playa ahora tenemos que ir a Viña del Mar, pero en aquella época, si queríamos ir a la playa, al llegar a Puente del Inca, ahí en el río Mendoza, teníamos unas hermosas playas suaves, de poco relieve, muy bonitas, o lo mismo que ocurre en Malargüe. En Malargüe estaba debajo del agua, o sea, si queríamos ir a la playa, teníamos que ir al este de Malargüe, teníamos que ir unos 50, 60 kilómetros al este de Malargüe para ver cómo era la línea de playa. ¿Y esto qué implica? En primer lugar, que la paleogeografía, o sea, lo que era tierra firme y lo que era mar Pacífico, era completamente diferente a nuestros días. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Y aproximadamente alrededor de 100, 115, 120 millones de años, esa era la situación dominante. Y esa situación, la falta de tener Andes, produce además de esos cambios paleogeográficos que el mar atravesaba y entraba dentro del continente kilómetros y kilómetros, que también influyera eso en la distribución de los vientos húmedos. Veamos en la próxima, por favor. Aquí vemos que un hermoso modelo numérico. Ese modelo numérico está basado en que no existía relieve, los Andes no existían, y como siempre, los vientos húmedos venían del noreste y del sudoeste. Este modelo numérico sin montañas nos está indicando que, independientemente del tiempo que estemos analizando, mientras la Tierra gire en la dirección que gira, la dirección de propagación de los vientos va a ser igual. Quiere decir que no teníamos esa barrera y los vientos eran como los que tenemos ahora. Pero las consecuencias eran completamente diferentes. Miren, la próxima, por favor. Van a ver ahí donde está el círculo rojo. No, para atrás, por favor. Donde está el círculo rojo, van a ver que es una zona que tiene casi la misma cantidad de precipitaciones que lo que se observa en Brasil. Ustedes ven en Brasil esas manchas más rojizas, están indicando que estamos en presencia de una zona de alta precipitación. Y lo que está mostrando esto es que en el medio de la Patagonia, en medio de lo que es actualmente la meseta central patagónica, llovía, y llovía mucho, llovía lo suficiente como para que estos grandes mamíferos que ustedes ven en esta reconstrucción, los famosos macrauquénidos y los pilotéridos, estaban pastando, comiendo de una vegetación exuberante, como si estuvieran, digamos, en una estepa muy, muy pastosa, con árboles y con una situación que no tiene nada que ver con la actualidad. ¿Y por qué ocurre eso? Y básicamente porque los vientos húmedos no tenían ninguna barrera para su avance hacia el este. Entonces, en esta situación hace que las condiciones climáticas sean muy diferentes. Y ahora veamos qué pasa cuando poco a poco empezamos a levantar la cordillera. Ahora sí, la próxima, por favor. Aquí vemos primero el modelo anterior sin montaña en los Andes. Humedad por todos lados. La Patagonia absolutamente húmeda, llena de precipitaciones. Y por otro lado, vemos la primera reacción en ese modelo numérico cuando los Andes solo tienen 1.500 metros de altura. Tengamos presente que los Andes en la parte central llega hasta 6.000, 7.000 metros, en la parte patagónica llega hasta 4.000 metros, pero ya con 1.500 metros que se levanta, empieza a haber marcadas diferencias en la cantidad de precipitaciones que tenemos al este y al oeste de los Andes. Esto es muy interesante porque lo que les mostraba antes, lo que dicen los paleontólogos, los especialistas en mamíferos, que se han desarrollado tan ampliamente en esta parte patagónica, es corroborada por los estudios isotópicos. ¿Qué ocurre? Si vamos a Chile, vemos la composición del agua meteórica, analizamos sus isótopos de oxígeno, vamos del lado argentino y hacemos el estudio correspondiente a las mismas aguas meteóricas, vamos a ver que actualmente las aguas que están en la Patagonia al este de la cordillera y están al oeste tienen composiciones isotópicas muy diferentes. Ahora, interesante, como esas aguas han dejado en los depósitos su registro geológico, podemos hacer análisis isotópicos de ese registro geológico. Y vamos a ver que ahora son muy diferentes. Hace 5 millones de años no eran tan diferentes. Hace 10 millones de años eran bastante parecidas. Y hace unos 15, 17 millones de años eran exactamente iguales. ¿Qué significa esto? Que esta barrera que estamos viendo acá empezó solamente hace entre 15 y 17 millones de años.
Antes no había ninguna barrera al pasaje de esos vientos húmedos y a las precipitaciones. Y esto trajo aparejado una serie de cambios. Primero, climáticos. Y segundo, que los animales, los mamíferos que estaban tranquilamente pastando y recreándose, tengan presente que la Patagonia tiene una fauna de mamíferos terciarios, o sea, de esas edades, absolutamente única. Y es única, ¿por qué? Porque todavía el estrecho de Panamá no existía y los tigres dientes de sable todavía no habían entrado al territorio sudamericano. Esos animales, esos fósiles, grandes mamíferos, no tenían depredadores importantes, entonces vivían en paz y en felicidad sin ningún tipo de problemas, hasta que empezó a faltar la humedad, o sea, empezó a faltarles el agua. Y en la próxima vemos esa flecha, la próxima, por favor, vemos una flecha que nos está indicando, la próxima, cómo ha ido migrando la parte húmeda. Y de la misma forma que el modelo numérico nos muestra cómo ha ido migrando la parte húmeda, han migrado esos grandes mamíferos. Esos mamíferos que estaban en paz y felices en la Patagonia empezaron a caminar hacia el norte. Encontramos faunas muy similares, faunas exactamente iguales en algunos de sus géneros, a las que aparecen en Bolivia, las que aparecen en Jujuy, que aparecen en Salta, que aparecen en la región amazónica. Quiere decir que el levantamiento de los Andes empezó a secar la zona, empezó esa fauna a ir cada vez más hacia el norte, a zonas con mayor capacidad de lluvia. En la próxima, me gustaría sacar unas conclusiones parciales de lo que hemos visto. En primer lugar, que los Andes fueron un condicionamiento muy importante a los climas que imperaron de los últimos 100, 120 millones de años. O sea que pequeñas variaciones en el ascenso de los Andes empezaron a producir cambios climáticos o cambios en los paleoclimas que había en aquel momento. Al norte tenemos una zona donde tenemos una extrema aridez en el sur del Perú y norte de Chile, y un gran aumento de lluvias en el Amazonas. Y en el sur, exactamente lo opuesto. Una gran zona húmeda en Chile, 6.000 metros es casi un récord para América del Sur, 6.000 metros como tenemos en Valdivia, 6.000 milímetros como tenemos en Valdivia, y una estepa patagónica desértica. Entonces, esta pequeña introducción es para decirle que los Andes son muy importantes como un elemento controlador del clima. Y ahora sí, me gustaría pasarle la palabra a Laura y que nos sigas contando un poco cómo sigue esta historia. Muchas gracias, doctor. Interesantísimo lo que cuenta. Quiere decir que nuestra cordillera de los Andes es relativamente joven, ¿no es cierto? Si uno habla en términos geológicos, las alturas actuales que tenemos son de los últimos 15, 20 millones de años. Claro. Para un geólogo muy joven. Claro. Realmente se necesitaban bosques, vegetación para darle de comer a esa fauna gigantesca que usted menciona de hace tantos millones de años, ¿no? Y a veces a uno le cuesta imaginarse, viendo la estepe patagónica de hoy, tan árida, casi desprovista de cubierta vegetal, lo que deben haber sido aquellas selvas para darle de comer a, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Bueno, a los dinosaurios antes, pero esa felicidad siguió ocurriendo, aun cuando los dinosaurios se han extinguido y estábamos en plena época terciaria, tiempos relativamente recientes. Parte de esos mamíferos convivieron con el hombre. O sea que todavía las precipitaciones eran lo suficiente como para que pudieran vivir esos animales. El problema principal que tuvieron los animales era la invasión de los predadores a partir del Istmo de Panamá. O sea, la llegada de los tigres dientes de sable fue pésima para ellos porque estaban acostumbrados a vivir felices sin ningún tipo de depredador importante y de golpe fueron atacados, desprevenidos y, como lo digo siempre, esos ataques vienen siempre desde el norte. Quiere decir entonces que una cordillera puede hacerse creciendo apenas unos centímetros por año. Sí, ni siquiera centímetros, con medio centímetro por año, al cabo de 10, 20 millones de años la tenemos como la tenemos actualmente. O sea que parecen velocidades muy lentas, si uno se queda mirando medio centímetro es inapreciable, pero poco a poco se va levantando. Claro, y qué impresionante cuando uno, bueno, después charlaremos de esto, piensa en los cambios que estamos introduciendo en el clima
tan acelerados que en apenas 150 años estamos ya generando modificaciones en el clima que son notorias, ¿no? Y realmente, pero lo dejamos eso Sí, un poco. me gustaría que Laura nos cuente un poco y después volvemos a charlar del tema. Y después volvemos a charlar sobre esto. Y ahora, Laura, te vamos a escuchar con muchísimo interés acerca de tus estudios, tus investigaciones acerca de la cordillera y los sismos. Bueno. Como Víctor les estuvo contando, la construcción de los Andes tuvo mucha importancia sobre el clima, sobre ese cambio climático que se produjo a lo largo de millones de años. Nosotros los geólogos estamos muy acostumbrados a hablar de millones de años. Después supongo que cuando terminemos la charla vamos a discutir eso. Pero hay otro tema más que a mí me gustaría introducir, es que ver si el clima, porque esto es una discusión científica de ya muchos años, puede ser un control sobre la construcción de los Andes, ¿sí? Y además vamos a agregar que los Andes no siempre se construyen, sino también se pueden destruir. Y en realidad lo que estamos viendo es un cuasi equilibrio entre todos estos procesos que van a construir los Andes, como contó Víctor, sobre todo las fuerzas tectónicas son nuestro principal motor. Los que los van a destruir, ahora vamos a hablar de eso, y el clima. De manera tal que estos factores, si son perturbados por algún factor, por ejemplo un cambio climático global o cambios en la subducción de estas placas y colisiones de placas que nos cambian el régimen tectónico, los otros factores se van a acomodar, van a buscar como un equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero, bueno, Víctor ya nos contó mucho esta influencia de cuando se levantan los Andes sobre el clima, ¿sí? Los Andes, si los cortamos la tierra a la altura de los Andes, esto es lo que observamos, la placa oceánica se subduce, decimos nosotros, se mete por debajo de la placa sudamericana, y lo que agregué acá son las fuerzas, o sea, esa subducción va a crear fuerzas muy importantes. Son los esfuerzos tectónicos que van a hacer que la placa sudamericana, que es nuestra placa continental, donde estamos parados, se arrugue, se falle, se generan fracturas geológicas, y se engrose, o sea, de la corteza, que es esto que vemos acá en color naranja, de ser una corteza normal, que podríamos tener antes de que se generen los Andes, se engrosa y pasa a ser una corteza grande, alta, ¿sí? Y se forman las montañas. Eso es un proceso tectónico. También hay otros procesos tectónicos, o sea, la tectónica tiene su lado oscuro, podríamos decir, que genera que la corteza se angoste, se adelgace, ¿sí? No siempre los procesos tectónicos construyen montañas, también son un proceso muy importante en la destrucción de montañas, ¿sí? Ahí vamos a ver esto. Y en el medio juega un rol muy importante el clima. Entonces, esto es lo que dijo Víctor. Nosotros, si vemos el relieve acá a la izquierda, este es un mapa de Sudamérica, del sur de Sudamérica, donde se ve el relieve, las zonas blancas son las más altas. Este es lo que mencionó Víctor, Altiplano Puna, que lo llamamos el plató andino. El plató andino tiene alturas promedio de 4.000 metros. Y a la derecha lo que observamos es un mapa, pero donde se ven las precipitaciones, ¿sí? Entonces, bien, como dijo Víctor, es la correlación entre las alturas de nuestra cordillera y las precipitaciones es asombrosa. Las zonas altas están generando un cambio en el clima muy importante y es en contraposición de lo que se observa en la Patagonia. Parece como un espejo que lo que estamos observando. En parte son la dinámica de los vientos atmosféricos, pero mucho tiene que ver este levantamiento, sobre todo en los sectores más altos del plató andino, los sectores de Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste argentino. ¿Sí? El plató andino, cuando se levanta, lo que genera es una barrera para los vientos, una barrera para los vientos, el movimiento astenosférico,
que genera que los vientos se desvíen y manden hacia el sur humedad, ¿sí? Los vientos que vienen del Atlántico, desde el trópico, llegan a todo lo que es la cuenca de Amazonas y van a desviar toda esa humedad hacia el sur, y la pampa, como la que conocemos hoy en día, no sería pampa húmeda si no estuviese la cordillera, el plató levantado. Entonces, por ese lado se ve una correlación perfecta, digamos, topografía con el clima. Y esta me gustó la figura porque es una figura donde vamos hacia la Patagonia extraandina y se ve muy bien lo que Víctor estuvo contando. Se ve la cordillera de los Andes como una columna vertebral de Sudamérica hacia el sur, hacia el fondo de nuestra imagen, y se ven todos estos vientos que ingresan desde el trópico y migran hacia el sur y llevan toda la humedad hasta la pampa húmeda, digamos. Y ahí tenemos una relación muy directa con la tectónica, con el clima. Este es un trabajo, se me cayó, muy importante que salió publicado en la revista Science y cuenta un poco la historia de la cuenca Amazonas. Sí, la cuenca Amazonas, uno piensa, bueno, siempre estuvo ahí, siempre tuvo humedad y siempre fue muy rica en biota y en fauna. Y no fue tan así, digamos. Si nosotros miramos el primer dibujo, el primer mapa, es una reconstrucción de todos los datos que sabemos geológicos y paleoclimáticos del comienzo de la era cenozoica. Estamos hablando de 65 a 33 millones de años. ¿Qué había ahí? Como contó Víctor, no teníamos la cordillera de los Andes. Sí teníamos volcanes, porque la subducción existía. Esta placa oceánica se estaba subduciendo, metiendo debajo de la placa continental. Entonces, tenemos subducción y tenemos volcanes. Había una cordillera que sería como el cinturón de fuego, que se le dice hoy en día, todo el borde del Pacífico, pero no teníamos una barrera orográfica, ¿sí? Entonces los ríos, y ahí es donde va finalmente a terminar estar localizado el río Amazonas, fluían hacia el norte, hacia lo que hoy en día es Venezuela, ¿sí? No iban al Atlántico. La cordillera tarda en levantarse, acá vemos, pasan 10 millones de años, sigue levantándose pero muy poquito, y pasan otros 13 millones de años hasta los 10 millones de años, y hay un ambiente donde los ríos también siguen desaguando hacia el norte y un poquito hacia el Atlántico, pero no son tan importantes. El gran cambio se produce entre los 10 y 7 millones de años, que es cuando se levanta la cordillera andina. Se venía levantando, pero a una tasa baja. El gran levantamiento de los Andes se produce entre los 10 y hoy millones de años y hoy en día. Ahí se produce el cambio climático, digamos, que favorece que la humedad que viene del Atlántico se quede en la cuenca amazónica, ¿sí? Se genera este desagüe, además, hacia el océano Atlántico, con la adición de que tenemos ahora una cordillera levantada, muy joven, que nos provee nutrientes a las cuencas. No solo generamos un cambio climático, sino provee nutrientes a las cuencas, y eso hace que la biota explote, digamos, que la biodiversidad en todo lo que es la cuenca amazónica, que es lo que se ve en este gráfico de acá, a partir de los 7 millones de años, explote, es una biodiversidad que antes no existía. Entonces vemos bien el control de lo que es el levantamiento, o sea, la tectónica, la construcción de los Andes sobre el clima y también sobre la biodiversidad. Esto por un lado, pero ahora vamos a pensarlo al revés. Bueno, sí, la tectónica controló mucho el clima de Sudamérica. ¿El clima tiene algún control sobre los Andes, sobre la construcción o destrucción de los Andes? Entonces, cuando pensamos que a veces se favorecen unos climas húmedos, el clima húmedo que lleva mucha agua, lluvia, sea en forma de agua o de nieve, estos son agentes que van a destruir la montaña, la van a gastar, llamamos que se erosiona la montaña, ¿sí? Que son esas flechas que están puestas acá, donde hay muchas lluvias, la montaña se va a erosionar. Entonces estamos diciendo que el clima puede favorecer la destrucción de los Andes.
En los lugares donde es seco, vamos a ver que favorece la construcción de los Andes, porque no hay ningún tipo de erosión, casi como contó Víctor en el desierto de Atacama, por ejemplo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver yo les había dicho que había un cuasi equilibrio, clima, destrucción y construcción. Y para entender ese equilibrio, porque tiene que ver mucho con fuerzas, esfuerzos tectónicos y este factor climático importante, tenemos que pensar que nuestra corteza continental es como un iceberg. Y el iceberg, ¿por qué flota? Porque tiene una densidad del hielo que es menor que la densidad del agua. Entonces va a flotar y va a elevarse como una montaña. Nuestra cordillera es igual, es un fenómeno que llamamos disostasia, donde la corteza continental, que les había contado que era en esta figura de la derecha, esos colores naranjas, es menos densa que el manto litosférico, que serían las capas de las tierras que están por debajo. Y eso hace que la cordillera se eleve, ¿sí? Y que se eleve buscando un equilibrio. Siempre todo nuestro sistema de montañoso, orográfico, va a buscar ese equilibrio. Ahora, si yo produzco un cambio climático, en parte por la tectónica, por ejemplo, y produce más lluvia, imagínense que parte del iceberg acá arriba se va a erosionar. Si el iceberg se erosiona, el mismo sistema va a buscar un reequilibrio, se va a ajustar y va a elevarse topográficamente, ¿sí? Entonces hay una relación muy interesante entre un cambio climático hacia, por ejemplo, una zona que era seca y se vuelve muy húmeda, mucha lluvia, erosiona, se gasta la montaña, se destruye, pero esa misma montaña va a buscar reequilibrarse, ¿sí? Y además de buscar reequilibrarse de esa forma que llamamos isostasia, lo va a hacer con la tectónica, ¿sí? Porque la tectónica, en aquellos lugares donde la corteza necesita crecer en altitud, de elevarse, produce fallas. Las fracturas estas que están asociadas a los sismos se van a concentrar en ese sector que la corteza necesita reequilibrarse. Entonces, un gran cambio climático puede disparar todos estos procesos tectónicos, además. Y es un balance, digamos. Es un equilibrio entre estos tres factores. Y para terminar lo que les quería contar, nosotros lo que estamos trabajando es en el orógeno, en el altiplano, lo que llamamos el plató andino. Esto sería como un termómetro de las zonas donde la cordillera se está construyendo, que serían los colores rojos, y los colores azul nos dicen dónde la cordillera se está destruyendo hoy en día. Entonces, si nos vamos al pasado, 15 millones de años, que es la figura de acá arriba, lo que vemos es que toda la cordillera no tenía las alturas que tenía ahora y se estaba construyendo. Casi toda se estaba construyendo y si hacemos un corte, nos imaginamos cómo se arruga estas grandes fracturas geológicas que ponen roca sobre roca y que van elevando la cordillera. Se producían casi todo el área de la cordillerana. Ahora después, hoy en día, si miramos el termómetro, digamos, de cómo estamos hoy en día, no es así. Hay sectores al este y al oeste donde se sigue construyendo y sectores internos donde este equilibrio o cuasi equilibrio entre tectónica y clima busca reequilibrarse y se destruye, ¿sí? Que son los sectores más centrales de la cordillera, donde hay un desierto, como les contó Víctor, muy importante, no hay desgaste producto de la lluvia, y en esos sectores el orógeno, nuestra cordillera, decimos que colapsa. Entonces, esa importante retroalimentación entre clima, construcción y destrucción del orógeno, del sistema cordillerano, lo vemos muy bien representado hoy en día y podemos tomar la cordillera como un caso de estudio, que es como lo estamos tomando nosotros. Y bueno, eso era lo que quería contarles y nos quedamos a la espera de las preguntas. Y bueno, realmente yo hago un comentario. Siempre se habla de la cordillera como un factor que influye, como explicaban ustedes, en el clima, ¿no es cierto? Deteniendo los vientos cargados de humedad, y eso puede influir en cuán húmedo o cuán seco o cuán ventoso es un territorio.
esta otra interacción de cómo el clima influye en la cordillera es bastante menos frecuentada, o por lo menos más desconocida para los legos. ¿Quiere decir que entonces estas zonas áridas van a seguir creciendo? ¿Y cuánto ustedes que están estudiando y auscultando estos procesos, cuánto piensan que puede seguir creciendo la cordillera de los Andes? Muy buena pregunta. Hay un profesor, John Dewey, que pasó haciendo cálculos durante muchos años para ver cuál era el valor crítico que crecía una montaña. Él empezó estudiando la zona del Himalaya y dijo, bueno, en esas zonas con la colisión que se está produciendo en el Himalaya, la altura máxima que puede llegar a tener es 9 a 10 kilómetros. Si llega a alcanzar esa, empieza a caerse porque las fuerzas que existen no pueden seguir subiendo. Absolutamente correcto. Hicieron los estudios y vieron que en los Himalayas es casi muy difícil que las fuerzas que están disponibles puedan levantar una cordillera más de 9 kilómetros. Entusiasmado con esos resultados, estudió los Andes, hizo la mecánica de los Andes y vio que en los Andes la máxima altura que se podía alcanzar era alrededor de 7 kilómetros. Si pasaba de 7, ya las fuerzas actuantes no le permitían seguir subiendo. Y cuando vemos los resultados de este profesor de la Universidad de Oxford y vemos lo que pasa en Perú, nosotros estamos como argentinos o argentinos-chilenos orgullosos de nuestra Aconcagua, pero los peruanos tienen la Cordillera Blanca del Perú, que son como 10 Aconcagua uno detrás del otro, casi 100 metros menos que la Aconcagua, pero es una cordillera importantísima, que tiene 150, 160 Huascarán metros menos que la Aconcagua, pero una cosa importante, se está cayendo. O sea, está colapsando, porque llegó al nivel máximo de crecimiento. Entonces, aparentemente, no puede crecer en forma infinita porque las fuerzas disponibles que actúan no son tan infinitas. Aparentemente, de acuerdo a nuestro ejemplo que tenemos en Perú, si llegamos cerca de los 7 kilómetros, es muy difícil seguir creciendo porque las fuerzas disponibles de la fricción de la corteza oceánica no es lo suficientemente importante como llegar a producirla. Entonces, a esa pregunta le contestaría, no crecen infinitamente, tienen un límite. Y no solo entonces por erosión pueden ir achatándose las cordilleras, sino que también por este proceso, digamos, llegan a un límite y la propia dinámica geológica hace que vayan bajando, ¿no? Sí, además la dinámica no la tenemos que pensar como algo estático, digamos. Las mismas fuerzas que hoy en día están levantando la cordillera porque la están apretando en algunos sectores, si nos vamos al pasado, eran otras fuerzas. ¿Por qué pensar que en el futuro geológico, estamos hablando de mucho tiempo para adelante, van a seguir siendo las mismas fuerzas? O sea, es todo tan dinámico la tectónica de placas que no podemos pensar como una fotografía actual y llevarla, bueno, van a crecer más con estas fuerzas. Sí, pero estas fuerzas van a seguir estando, van a cambiar, seguro van a cambiar. Claro. Bueno, ustedes hablaron del clima y la cordillera, y cómo la cordillera influye continuamente en el clima, ¿no es cierto? Después de ver lo que ustedes presentaron, se podría pensar que en cierta medida el cambio climático se debe a los Andes, pero ¿qué es exactamente lo que produce el cambio climático? ¿Tienen que ver el levantamiento de los Andes en el cambio climático? Es muy interesante también esa pregunta porque, a ver cómo podemos explicarlo. El clima en la Tierra, cuando uno lo estudia desde el punto de vista geológico, cambia por muchos factores. Uno de ellos que hemos visto hoy es cómo el levantamiento de los Andes puede llegar a producir barreras climáticas y cambios de climas a un lado y al otro de los Andes. Pero hay otros procesos también que actúan a nivel global. Por ejemplo, cuando se separó la Antártida de América del Sur y se estableció la corriente del paso de Drake, o sea, la corriente circumpolar, empezó a enfriarse la Antártida y cambió completamente la circulación tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, eso produjo enfriamiento. Por ejemplo, antes de eso la temperatura media del Atlántico Sur era diferente que después de establecerse la corriente circumpolar. Entonces, ¿qué significa esto? Que
además del levantamiento de los Andes, además de cómo son las corrientes oceánicas y cómo se distribuyen, hay procesos que van cambiando el clima. Otro proceso muy importante, y ya es extraterrestre, que no depende de la Tierra, son las variaciones de la energía solar. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la pequeña edad de hielo, o ve la época árida que tuvieron los romanos en su momento, durante el Imperio Romano, ve que la Tierra globalmente ha sido sometida a grandes cambios climáticos. Esos grandes cambios climáticos son universales, se ven en todos lados. A mí siempre me impresionó el pobre Diego de Almagro, cuando lo dejó a Francisco Pizarro ahí en Perú y se empezó yendo hacia el sur, empezó a atravesar la puna de Atacama, y cuando llegó al borde de la puna encontró una ciudad como encontró una ciudad que era de miles de habitantes, que está sobre la quebrada del Toro, pero ¿qué le sorprendió? Que estaba todo Santa Rosa de Tastil. Le sorprendió que estaba todo como si nada hubiera pasado, no había habido una guerra, no habían roto nada, las terrazas de cultivo estaban ahí perfectas, todo bien mantenido, pero habían abandonado ese sector. Y hoy sabemos que eso ocurrió durante la pequeña edad de hielo. ¿Por qué? Porque cuando se produce un aumento de la temperatura, se desertifican toda una serie de zonas. Cuando sube la temperatura, también se puede producir falta de precipitaciones, y esos cambios son cambios de una frecuencia mucho más variable que los cambios geológicos que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cambios geológicos importantes, movimiento de los continentes, corrientes diferentes en los diferentes mares, de acuerdo a la paleografía, levantamiento de los Andes, cambios de otra frecuencia producida por la energía solar, y encima de todo esto tenemos los cambios que produce el hombre. Si uno ve, a través de lo que nos contó Laura, lo delicado que era el Amazonas, que en un momento los ríos iban hacia el Pacífico y después iban para el otro lado, que nunca, no fue todo el tiempo un tremendo Amazonas como el que conocimos nosotros. Ese Amazonas, la acción del hombre, puede empezar a perjudicar eso, o sea, a desertificarlo. Entonces ahí entra un cuarto factor en todo lo que estamos contando, la acción depredadora del hombre, que no solamente contamina el ambiente, sino que produce cambios que pueden acelerar cambios naturales. Hay una discusión donde todo el mundo admite que la influencia que tiene el hombre, pero es como si hubiera una frecuencia de unas ciertas calor y frío, y justo en una ola de calor entra el hombre en acción y produce una aceleración del proceso. Entonces, o sea que no habría antagonismo entre el proceso geológico y el proceso generado antropogénico. Ambos estarían como en sintonía, uno amplificando el otro, ¿no es cierto? Exacto. Y si entramos, como entramos en los últimos 150 años después de la Revolución Industrial, a empujar un cambio que ya venía cambiando, agarrémonos que puede pasar cualquier cosa. Claro, y cada vez todos los síntomas, digamos, y todos los parámetros terrestres indican que en lugar de mejorar, estamos despeñándonos hacia algo peor, ¿no es cierto? Porque las emisiones contaminantes siguen aumentando. Ahora, aquí ya están llegando preguntas del público. A propósito de los sismos, siempre me acuerdo que cuando fue el último terremoto de Valparaíso, y cada vez que hay un sismo nosotros recurrimos al doctor Ramos, y alguna vez preguntándole acerca de los terremotos, el doctor me dijo, terremotos hay siempre, el problema es que no siempre caen en zonas pobladas o en zonas con densidad de población, y a veces cuando ocurren en un lugar despoblado no nos enteramos, pero los servicios geológicos del mundo sí los están midiendo, y a mí todo el tiempo me llegan los avisos de que hubo un movimiento sísmico en tal o tal otra parte del mundo. Y aquí hay una persona del público que nos pregunta, ¿hay más sismos ahora y terremotos que en otras épocas? No, nos lo hacen todo el tiempo esa pregunta. Está bien, es cierto, porque tal vez hay más divulgación de los fenómenos, ¿no? Hoy uno tiene más conciencia ahora de las cosas. Y la respuesta es no. Mientras hubo tectónica de placas, hubo sismos,
no siempre fueron al mismo ritmo, ¿no? Depende de la tectónica. Hay momentos en la historia de la Tierra donde hubo actividad tectónica más fuerte y otros que fue más estable. Cuando se formaron los grandes supercontinentes, que hubo varios en la historia, se espera que no haya tantos sismos, digamos. Pero esos son procesos geológicos lentos. Hoy en día los sismos no vamos a esperar que estén aumentando por alguna razón y menos por la acción del hombre. Los sismos son una respuesta a la tectónica, básicamente. O sea que nos podemos quedar tranquilos, no es que están aumentando. El tema es que no nos toque. Hay regiones, yo vivo en Mendoza, no estamos tan tranquilos. Sí. En Mendoza no están tan tranquilos, en Chile tampoco, que cada tanto, si no pasa mucho tiempo entre un movimiento y otro, ya la población está muy entrenada, pero no deja de inquietar un terremoto o un sismo, ¿no es cierto? Y más si es de cierta magnitud. Aquí otra persona nos pregunta que leyó sobre la formación del campo de hielo patagónico y dice que solo una vez se abrió el pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Si nos pueden contar algo al respecto. ¿Ocurrió esto? ¿Cómo fue? Es más complejo quizá, porque el pasaje de Drake, hay discusión, pero eso se produjo alrededor de los 32 millones de años, donde empezó a enfriarse la Antártida y empezó a aislarse el hielo antártico. Hay una discusión en estos momentos sobre qué es lo que produjo la formación del hielo antártico, que aparentemente se produjo alrededor de los 6 millones de años. Hay unos que dicen que el hielo antártico se produjo porque a los 6 millones de años alcanzó una altura tal la cordillera que permitió ser englasada. Entonces, que el levantamiento de la cordillera permitió que los vientos húmedos que venían del oeste, al llegar a la cima, se enfriaran y cayeran en forma de nieve y empezaron a formar el casquete de hielo. Yo diría que esa es aparentemente la opinión que hay mayor consenso. Pero fue unos cuantos millones después de la apertura de la corriente circumpolar. Lo que sí es cierto es que si no hubiera habido corriente circumpolar, quizás no hubiera existido el campo de hielo norte. Pero son dos procesos distintos, uno quizá como consecuencia del otro, pero muchos millones de años después. Otra pregunta. ¿Es posible pensar que el cambio en el sistema climático que estamos atravesando hoy y que, bueno, de hecho las Naciones Unidas es uno de los temas importantes de su incumbencia y se producen todos los años reuniones de presidentes, reuniones de científicos, hay reportes? ¿Puede ser que este cambio climático tan acelerado que ha hecho subir la temperatura más de 1 grado modifique la dinámica de construcción-destrucción de los Andes? La respuesta sería sí, pero son procesos, o sea, todo lo que es tectónico, construcción y destrucción son procesos muy lentos. Y estamos hablando de 2 escalas de tiempo bastante distintas, ¿no? Una es bastante, en tiempos geológicos es instantáneo para nosotros un cambio climático como se registra ahora, y lo otro son procesos que pueden llevar cientos de miles a 1 millón, 2 millones de años, ¿verdad? Entonces, sí, por eso hablamos de que hay un equilibrio clima-tectónica, pero es como un cuasi equilibrio porque le cuesta mucho recuperarlo, o sea, le cuesta mucho tiempo recuperarlo, ¿no? La tectónica se ajusta, pero son cientos de miles de años para ajustar un cambio. Entonces, sí. Cuando uno escucha cientos de miles de años, se siente muy chiquitito, ¿no? Porque la escala geológica nos deja, digamos, el espacio de vida de un ser humano o de su familia, queda tan chiquitita al lado de estos procesos que, por supuesto, exceden lo que uno puede imaginar, ¿no es cierto? Aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿creen que hay correlación entre el aporte de sedimentos a la fosa, por ejemplo, mayor al sur de Chile y menor en el norte de Chile, y la ocurrencia de grandes terremotos de interplaca? Hay bastante relación, porque normalmente cuando uno habla, por ejemplo, del sur de Chile, la fosa, que es el contacto entre la corteza oceánica y el continente, tiene tantos sedimentos
con esos 6.000 milímetros de lluvia que tenemos en Valdivia, hay ríos caudalosos que están continuamente aportando sedimentos a la trinchera y la han colmatado, la han tapado completamente. Y una trinchera oceánica, o sea, la zona de contacto, si le ponemos muchos sedimentos que están saturados en agua, es lo mismo que si lubricáramos la fosa. Entonces, al lubricar la fosa, el movimiento es mucho más imperceptible, está suavizado, se puede decir. Si vamos al norte de Chile, donde llueve 0 milímetros por año, no hay sedimentos, la fosa es una de las más profundas que tenemos en los Andes, en América del Sur, en la costa pacífica, tiene hasta 8.000, 9.000 metros de profundidad, contra 1 o 2 kilómetros que podemos ver en otros lados, que generalmente lo llamamos como una fosa hambrienta porque no tiene sedimentos. ¿Y qué pasa? Todo lo que va cayendo ahí es triturado, roto y empujado hacia adentro. Y eso es un proceso que produce mucho mayor fricción. Al producir mayor fricción produce más terremotos, y al producir más terremotos va desgastando y rompiendo el continente. Es tal el proceso, de tanta envergadura, que se llama erosión cortical. O sea, va erosionando el continente decenas de kilómetros a través de millones de años. O sea que si uno se paraba en Chile, lo que es Antofagasta, por ejemplo, ahora, hace 50 millones de años atrás, el margen continental estaba 80 kilómetros hacia el oeste, metido mar adentro. Todo eso se perdió por erosión cortical. O sea, la pregunta es, sí, muy importante, los sedimentos lubrican la fosa y esa lubricación permite bajar la fricción, la resistencia y por tanto la actividad sísmica o las fracturas que generan en la fosa oceánica los terremotos. Otra pregunta aquí. ¿Puede ser que el deshielo produzca un proceso isostático que lleve a ocurrencia de más sismos? Y yo agrego algo que está conectado, digamos. Se habla mucho sobre el deshielo de los glaciares. ¿Y cómo afecta eso la dinámica de la cordillera? Muy bueno. Sí, bueno, primero el proceso isostático está registrado en muchas regiones del mundo, sobre todo lo que contó Víctor. Después está Gran Edad del Hielo y muchas otras que hubo en el pasado, donde uno saca una cobertura de glaciar de arriba de una corteza y la corteza se acomoda con este reajuste que llamábamos reajuste isostático elevándose. Al sacarle peso, también hay trabajos que proponen que se aumenta la sismicidad porque la cordillera no solo utiliza, digamos, para llegar a este reequilibrio, reequilibrarse, no utiliza solamente el reajuste isostático, sino que también la tectónica, este fallamiento que pone roca sobre roca y va levantando la cordillera. Son dos fenómenos, digamos, que produce que se reajuste el sistema. Y sí, hay trabajos que proponen eso. Permítanme hacerle una pregunta que seguro les deben haber hecho miles de veces, y es, ¿por qué todavía no se pueden prever con antelación los terremotos y los sismos? ¿Se podrá alguna vez? Yo creo que en algún momento vamos a llegar a saberlo, pero son tantos los factores que intervienen que es muy difícil acomodar todas las variables para saberlo, pero en este mundo de la inteligencia artificial, en este mundo de la gran ciencia de datos, estoy seguro que tarde o temprano se va a poder predecir. Tenemos ejemplos muy aproximados de la predicción de terremotos. Siempre cuento que los Apeninos en Italia, donde hubo un famoso terremoto ahora unos 15, 20 años, que fue muy grande, impredecible, ese terremoto hizo que uno de los sismólogos, un geólogo que estaba estudiando la zona, le dijo a la gente, miren, vayan tranquilos a sus casas que no va a pasar nada, y esa noche se murieron no sé cuántos. O sea que, ¿qué ocurrió? Mientras estaba todo el mundo preocupado por los terremotos, había un grupo de biólogos que estaba muy lejos de la zona del terremoto, estaban estudiando en una charca, en una pequeña laguna, la frecuencia de copulación de los sapos. Entonces, contaban todas las noches cuántas copulaciones había, miraban la temperatura, la humedad, y hacían un registro a ver si la actividad sexual que tenían esos sapos tenía alguna relación directa con la humedad o con la temperatura. ¿Qué ocurrió? Venía más o menos con una variación normal y de golpe, durante 2 o 3 días se interrumpieron todas las cópulas entre los sapos. No sabían qué pasaba. Y se interrumpió, no hubo más actividad sexual entre los sapos,
y después poco a poco empezaron a funcionar de vuelta. Cuando llevan todos esos datos al laboratorio, se enteran que hubo un gran terremoto en esa zona de Italia, y ese gran terremoto fue exactamente en el momento que, 2 o 3 días después que los sapos dejaron de copular. ¿Y qué se sabe? Bueno, en ese momento fue un gran éxito de los biólogos, hicieron una publicación en el Journal of Zoology de la época diciendo que los sapos pueden predecir la presencia de terremotos. Lo que es interesante es que los chinos hace 2000 años atrás utilizaban los sapos para predecir los terremotos. ¿Y cómo lo usaban? Cuando veían que los sapos se ponían nerviosos, sabían que algo podía pasar. Es interesante la historia porque hace 2000 años atrás tenían unos sapos hechos en bronce llenos de bolitas redondas. Y cuando empezaban los primeros temblores, caían las bolitas. Y de acuerdo a la dirección que caían las bolitas, sabía de dónde venía el terremoto. Un sismógrafo muy elemental. Pero tenía la forma de un sapo porque sabía que los sapos se ponían nerviosos. Entonces, eso se sabe que hay toda una serie de frecuencias bajas que anteceden a los terremotos que anticipan la producción de uno. La mala noticia es que muchas veces hay sismos de frecuencias bajas que se disipan y no viene un terremoto. O sea que cuando hay, todo terremoto tiene esas frecuencias bajas, pero la mayor parte de las frecuencias bajas no terminan en un terremoto, por lo cual eso nos hace difícil discernir cuáles sirven y cuáles no. Es un intríngulis, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer entonces, dado que no se puede pronosticar con antelación? Tener preparado un sistema digamos, de protección civil o de prevención que permita a la gente saber exactamente qué tiene que hacer en momentos en que se da aviso, porque en el momento en que se da aviso de que sí se detectan las ondas que denotan un terremoto, sepa qué hacer. Ahí dejo a la mendocina que nos explique, que está muy entrenada. Sí, eso se hace mucho la parte de educación para ver qué hacer en el momento del sismo. Lo que es muy difícil tener algún sistema de alerta temprana como sí lo tenemos para los volcanes, porque los volcanes nos mandan señales más claras de que van a entrar en erupción y qué tipo de erupción va a ser. En cambio, los sismos no nos mandan esas señales, o como dice Víctor, son muy confusas. A veces por sí, muchas veces por no. Entonces todavía no tenemos a disposición en la ciencia esa alerta temprana que tan bien nos vendría para alertar a la sociedad, a la comunidad enseguida de la presencia próxima de un sismo. Y sí, estoy de acuerdo que se va a avanzar mucho en poder llegar a predecir un sismo, pero va a ser muy difícil decir un día, una hora y un lugar exacto. O sea, vamos a poder llegar a decir un área, un tiempo, claro. Como viste, los tiempos geológicos son... No vamos a poner un dedo nunca mañana a las 3 de la tarde, en esta latitud y longitud va a haber un sismo. Y hablando de sismos, hay gente que sostiene, nos preguntan aquí desde el público, que la luna es un factor por tener en cuenta. ¿Tiene algún vínculo la luna, las mareas, la gravedad lunar con respecto a estos movimientos terrestres, o es simplemente un mito sin mucho respaldo? No. Hay una relación muy lejana, pero las hay, porque las mareas terrestres son unas deformaciones que se producen en la Tierra producto del acercamiento o alejamiento de la Luna en su elíptica correspondiente. Algunos dicen que en los periodos de mayor acercamiento la tensión aumenta y esa tensión podría llegar a liberar pequeños sismos. Pero es un motivo que todavía no hay consenso, es una propuesta y es una hipótesis que se está analizando. Y ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Les tocó estar, sé que el doctor Víctor Ramos vivió unos cuantos, pero les tocó estar en terremotos? ¿Y cómo lo toman ustedes que son geólogos y saben cómo interpretarlo? ¿Piensan, uy, esto lo tengo que estudiar? Muy lindo ser geólogo, pero igual te asusta. ¿Te asustan igual? Laura tiene buenas experiencias en eso. Sí, porque siempre te sorprenden, porque es muy fuerte los sacudones. Bueno, acá en Mendoza son muy fuertes. No por saber del sismo uno va a estar más tranquilo de lo que puede llegar a ocurrir, digamos. Contarle la historia de o en la localidad te genera toda esa tensión, el nerviosismo.
Laura, contale la historia de tu mamá cuando te mudaste a Mendoza. Yo me mudé a Mendoza como hace 20 años y estuve un tiempo acá, vino mi mamá de visita y en la primera noche le toca el sismo más grande que yo tuve en Mendoza. Y se levanta la mañana siguiente, esto siempre es así. Súper asustada, como diciendo, no, mudate de nuevo, cambiá de ciudad. Y después de eso no hubo un sismo tan grande. Sí, nosotros acá en Mendoza tenemos sobre nuestros pies, abajo de nuestros pies fallas geológicas, las fracturas en San Juan, y se sienten acá. Este verano muy fuerte en San Juan, se sintió bastante en Mendoza. Y se sienten los de Chile, que son los de subducción, se sienten mucho acá. El sismo del 2010 del Maule, que en Chile, fue muy fuerte en Mendoza y fue muy largo. La gente toda salió a la calle. Pues las réplicas, mucha gente se queja mucho de las réplicas, ¿no? Porque uno no sabe cuándo es simplemente una réplica o que se viene otro. Sí. El otro día, por televisión, bueno, yo lo vi en Twitter, pero estaba el video de una periodista que estaba transmitiendo en el momento en que se produce un sismo. La cara de pavor de esta periodista fue histórica, la verdad, porque, claro, sentir que se mueve, a mí no me tocó nunca y no creo que no estaría muy contenta de estar en ese lugar. Pero sé que el doctor Ramos sí le tocó, muchas veces incluso estando de campaña en la cordillera, ¿no? Sí, pero el que me viene a la memoria ahora es uno, estaba en una reunión científica con los colegas chilenos, eran 300, 400 personas, estábamos en un hotel, empezaron a crujir, en un hotel muy moderno lleno de vidrios, empezaron a crujir los vidrios del hotel, un ruido impresionante, y de golpe veo que un 20-30% de los presentes sale corriendo como desesperado. Y otros todos tranquilos se levantaron, hicieron todo, corrieron las cosas, pusieron las cosas en su lugar y se salieron de pasito caminando. Rápidamente uno aprende lo que es la enseñanza sísmica, porque los que salieron corriendo fueron los argentinos y los que venían de afuera, y los chilenos salieron caminando despacito. Ah, sí, bueno, están más entrenados. Y la última, porque también es una pregunta que muchas veces se hace. ¿Puede haber terremotos o sismos aquí en Buenos Aires? Sí. Sí. Siempre cuento la famosa polémica entre el perito Moreno y Ameguino, ¿cierto? Allá por 1880 y tantos, hubo un fuerte terremoto en Buenos Aires y enseguida el perito Moreno, que era un tipo muy reconocido, salió a explicarlo. Dijo, no, tranquilo todos, que esto viene de los Andes, vienen ahí de Mendoza, ha dicho, vienen de otro lado. Y Ameguino dice, no estoy de acuerdo. Y fue una polémica que se hizo en los diarios. Dice, no estoy de acuerdo porque ese terremoto se registró primero en la costa uruguaya, después en Carmelo, después en tal zona. O sea, los primeros registros vienen del Atlántico y van entrando tierra adentro. O sea que este sismo no vino de la cordillera, vino del otro lado. Y Perito Moreno, con su suficiencia, le dijo, no, absolutamente ese señor no sabe nada de geología ni de terremotos. Y pasaron muchos años hasta que aprendimos que en la costa atlántica hay terremotos. No son tan importantes ni con la frecuencia que tienen, la recurrencia es muy baja, pero son muy, muy dignos de tener en cuenta. O sea que tal vez los porteños y los que vivimos aquí en el conurbano, tal vez alguna vez nos toque sentir un terremoto, el movimiento de un terremoto en nuestros edificios altos, etcétera. Esperemos que no sea grave, que no sea peligroso, pero tendremos la experiencia también, que es algo que para la mayoría de nosotros estaba descartado. Pensábamos que aquí en La Pampa no se iban a sentir terremotos, sin embargo está la posibilidad. No solamente la posibilidad, sino que existen. Aquí en Buenos Aires por lo menos me ha tocado vivir 2 o 3 terremotos. Lo que ocurre es que la gente no toma conciencia que es un terremoto. De golpe uno ve la lámpara y ve que la lámpara empieza a desplazarse lentamente, y habrá empezado, se aflojó un tornillo o algo así, no piensan que ese desplazamiento está asociado a un terremoto. El vecino de arriba que está moviendo los muebles. Claro. De hecho, la culpa del vecino, digamos. Pero bueno, existen y son cada 10, 15 años tenemos un sismo acá en Buenos Aires. Bueno, les agradecemos muchísimo, Laura, doctor Ramos,
Fascinante todo lo que cuentan, nos permite asomarnos a algunos de los procesos más impresionantes de nuestro mundo, que son los procesos que involucran al planeta en su totalidad y a estos monstruos, ¿no es cierto?, a estas placas inmensas, a estas cordilleras gigantescas. Creo que tal vez antes se estudiaban así a pie, subiendo las montañas. Ahora tenemos satélites para estudiarlas, medirlas, hacer mapas, ¿no es cierto? Y seguir todos los latidos de estas áreas de la Tierra, pero no dejan de perder sus misterios. Todavía hay muchas cosas por explicar, ¿no es cierto? De acuerdo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en el Café Científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia, que tanto están haciendo para difundir no solo el conocimiento de los científicos argentinos, sino el trabajo de los científicos argentinos. Hoy estuvimos con el doctor Víctor Ramos, que estudia hace décadas los procesos que llevan al levantamiento, al crecimiento de los Andes, un científico multipremiado que integra numerosas academias y es en este momento presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y con Laura Giambiaggi, que estudia la formación y destrucción de los Andes y su relación con la sismicidad. Ambos nos contaron que tanto la cordillera influye en el clima como es influida por el clima. Laura recibió la mención Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, es miembro honorario, la primera geóloga sudamericana en recibir esta distinción en más de 100 años. Así que les agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicaron. Y nos vamos despidiendo, pero no sin antes invitarlos para el próximo encuentro, porque el mes que viene va a haber otro café científico como este, donde podemos hablar de ciencia, de lo que se investiga, de lo que se sabe, de lo que se va averiguando y también de lo que todavía se desconoce. Y el tema va a ser memorias, penas y olvidos. Va a ser un café sobre algo que creo que no debe haber ser humano en la Tierra que no se pregunte sobre qué nos hace recordar y qué nos hace olvidar. Más que nada, ¿por qué olvidamos? Porque uno quisiera acordarse de todo, pero bueno, es imposible. Se necesita el olvido para que podamos recordar. Y van a estar con nosotros también dos científicos destacadísimos y además dos generaciones de científicos que uno fue maestro del otro. El doctor en medicina Jorge Medina, investigador en neurociencias y en mecanismos de la memoria, y quien fue su discípulo y hoy es un destacadísimo investigador en el ámbito de las neurociencias, Pedro Beckenstein, director de investigación de la Fundación INECO y del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional del CONICET. Así que con esto nos despedimos, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados de hoy y también a todos los que nos acompañaron en este café científico, nuevamente charlando durante un rato sobre los avances, los últimos avances en distintas áreas de la ciencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan un hermoso mes y los vemos de nuevo el mes que viene en el próximo Café Científico. Gracias, Nora.